¿Y si todo lo que te enseñaron fuera mentira? El descubrimiento del manuscrito Blackwood. 15 de octubre de 2023. Archivo histórico del MIT. Mis manos tiemblan mientras abro el cilindro de cobre oxidado. Lo que encuentro dentro no debería existir. 80 años de conspiración gubernamental están a punto de colapsar. Entre documentos olvidados de la familia Whitmore, descubro páginas manuscritas que el FBI, la CIA y el Pentágono mantuvieron clasificadas durante 8 décadas. El testimonio completo de Arthur Whitmore Blackwood, el único hombre que conoció los secretos más peligrosos de Nikola Tesla. Y todo lo que está escrito aquí fue deliberadamente borrado de la historia. Soy la doctora Elena Valdespino, historiadora del MIT. Después de 2 años analizando estos documentos con carbono 14, peritaje forense y archivos desclasificados del FBI, puedo confirmar algo aterrador. Cada palabra de este manuscrito es real. Las primeras líneas me congelan la sangre. Soy Arthur Whitmore Blackwood. Durante 5 años fui el asistente personal de Nikola Tesla. Vi cosas que desafiaron toda ley física conocida. Vi al gobierno confiscar la tecnología más peligrosa jamás concebida. Pero hay algo más inquietante. Escribo esto en mi lecho de muerte, sabiendo que revelar estos secretos podría haberme costado la vida, pero el silencio ya no puede ser silenciado. ¿Qué vio Blackwood que era tan peligroso? ¿Por qué 3 gobiernos mantuvieron esto clasificado durante 80 años? La respuesta está en las páginas que siguen, y es más perturbadora de lo que puedes imaginar. Blackwood continúa. Tesla murió el 7 de enero de 1943. Esa misma noche, agentes del gobierno irrumpieron en su habitación del Hotel New Yorker. 20 baúles llenos de documentos y prototipos desaparecieron. Nunca llegaron a Belgrado. Nunca fueron vistos de nuevo. Esos baúles contenían tecnologías que harían parecer las bombas nucleares como fuegos artificiales. Espera, ¿tecnologías más poderosas que las bombas nucleares? Eso es exactamente lo que Blackwood presenció. Las palabras finales de Blackwood resuenan como una advertencia desde el pasado. Tesla no fue solo un inventor. Fue el primer humano en establecer contacto con inteligencias superiores. Y el gobierno americano ha utilizado ese conocimiento para propósitos que él jamás habría aprobado. ¿Contacto con inteligencias superiores? ¿En 1943? Esto no es ciencia ficción. Esto está documentado, firmado y certificado. El manuscrito contiene 7 testimonios cronológicos, cada uno más perturbador que el anterior. Blackwood escribió con la precisión de un científico y la urgencia de un hombre que sabía que sus días estaban contados. Vas a descubrir los experimentos que Tesla realizó en secreto absoluto. ¿Por qué el FBI confiscó todo inmediatamente después de su muerte? ¿Qué contenían realmente esos 20 baúles desaparecidos? La verdad sobre las transmisiones de Marte que Tesla captó en 1899 y el arma definitiva que nunca debió ser construida. Durante 80 años, alguien no quería que supieras esto. Durante 80 años, 3 gobiernos mantuvieron este testimonio enterrado bajo capas de clasificación. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ocultar? La respuesta está en las palabras de un hombre que vio el futuro siendo construido en secreto. Un testigo silencioso de experimentos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo.
Arthur Blackwood murió en 1998 con estos secretos. Dejó instrucciones precisas. Este manuscrito solo debía abrirse 25 años después de su muerte. Ese momento es ahora. Que la historia juzgue si hice bien en revelar esto, pero después de leer lo que escribió, ya no puedo guardar silencio. El manuscrito de Arthur Blackwood comienza con una confesión que hace temblar los cimientos de todo lo que creemos saber sobre Tesla. Lo que voy a revelar no solo cambiará la historia de la ciencia, cambiará tu comprensión de lo que es posible, de lo que ha estado oculto y de quienes realmente controlan la tecnología que da forma a nuestro mundo. El testimonio comienza ahora. Capítulo 1. Los últimos días del mago eléctrico. Testimonio de Arthur Whitmore Blackwood. Enero de 1943. Y yo, Arthur Whitmore Blackwood, doy testimonio de haber presenciado los últimos experimentos del hombre más peligroso de América. Era el 5 de enero de 1943, cuando vi por última vez los ojos de Nikola Tesla brillar con esa luz sobrenatural que había aprendido a temer y admirar a partes iguales. La nieve caía sobre Manhattan, creando un silencio espeso que solo se rompía por el zumbido lejano de los transformadores eléctricos, esos mismos que Tesla había ayudado a diseñar décadas atrás. La habitación 3327 del Hotel New Yorker se había convertido en algo más que un laboratorio improvisado. Era el Sancta Sanctorum, donde se gestaban los secretos más explosivos de la guerra mundial. Las cortinas permanecían cerradas como siempre. Tesla insistía en la oscuridad casi total, interrumpida apenas por la luz azulada de las bobinas experimentales que mantenía funcionando constantemente. Decía que la luz natural interfería con las señales que recibía, aunque en ese momento yo aún no comprendía completamente a qué señales se refería. Tesla, con sus 86 años, mantenía la espalda erguida mientras manipulaba cables y condensadores sobre la mesa cubierta de planos. A pesar de la edad avanzada y la extrema delgadez que hacía que su traje oscuro colgara de su figura como de un espantapájaros, sus movimientos conservaban una precisión casi sobrenatural. Sus manos, temblorosas por la edad pero firmes por la determinación, ajustaban con precisión milimétrica los componentes de lo que llamaba su último regalo a la humanidad. Había algo diferente esa noche. Normalmente, Tesla tarareaba mientras trabajaba, fragmentos de melodías serbias que su madre le había enseñado en su infancia. Pero aquella noche reinaba un silencio absoluto, roto apenas por el chasquido ocasional de las descargas eléctricas y su respiración trabajosa. Arthur, me dijo sin levantar la vista del dispositivo, su voz cargada con un peso que no había escuchado antes. Lo que estás presenciando esta noche cambiará el curso de la historia, pero también sellará mi destino. Jamás imaginé que esas palabras fueran tan literales. Durante 5 años había sido su asistente, confidente y, en muchas ocasiones, el único testigo de experimentos que desafiaban todo lo que la ciencia oficial consideraba posible. Había visto cosas en esa habitación que me habían obligado a reescribir mi comprensión de la física. Objetos que levitaban sin soporte visible, descargas eléctricas que se comportaban como seres vivos, dispositivos que parecían extraer energía de la nada misma. Pero aquella noche de enero algo era diferente. Tesla mostraba una urgencia que no había visto ni siquiera durante los días más intensos en Wardenclyffe, cuando el mundo entero parecía depender de cada experimento. Sus ojos, normalmente brillantes con la emoción del descubrimiento, ahora mostraban algo que me perturbó profundamente: miedo. Nikola Tesla, el hombre que había domado el rayo, que había iluminado el mundo con corriente alterna, que había desafiado a Edison, Morgan y todos los poderes establecidos de su época, tenía miedo. El Teleforce está completo, murmuró mientras conectaba el último cable a una serie de bobinas que parecían vibrar con energía propia, generando un campo que hacía que el vello de mis brazos se erizara incluso a varios metros de distancia.
pero ya no podré protegerlo de quienes lo utilizarían para fines destructivos. El Teleforce. Durante 3 años había escuchado ese nombre susurrado en nuestras sesiones nocturnas, siempre acompañado de diagramas que Tesla guardaba en un cuaderno negro, marcado con una sola palabra en letras doradas: Government. Ahora, por primera vez, lo veía materializado ante mis ojos, y era aterrador. El dispositivo no tenía más de medio metro de altura, pero emanaba una presencia que llenaba toda la habitación, como si el aire mismo se comprimiera alrededor de él. Consistía en una serie de bobinas concéntricas conectadas a un generador de alto voltaje que Tesla había modificado con componentes que jamás había visto en texto alguno de ingeniería. Había cristales que no podía identificar, metales con propiedades que desafiaban la tabla periódica, y un arreglo geométrico que parecía seguir principios matemáticos que iban más allá de la geometría euclidiana. En el centro, una esfera de metal pulido del tamaño de una pelota de béisbol reflejaba las luces de Manhattan como un ojo omnisciente. Pero había algo más inquietante en esa esfera. Parecía absorber la luz tanto como reflejarla, creando un efecto visual que mareaba si se miraba directamente durante más de unos segundos. ¿Es real?, le pregunté, sabiendo que la respuesta cambiaría mi comprensión del mundo para siempre. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Tesla se detuvo en sus manipulaciones y me miró con esos ojos azul acero que parecían contener siglos de conocimiento prohibido. Por un momento, vi en su rostro la expresión de un hombre que carga con un peso demasiado grande para cualquier mortal. ¿Real?, sonrió con amargura, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Arthur, esto puede proyectar un haz de partículas concentradas capaz de derribar 10.000 aviones a 400 kilómetros de distancia. Puede evaporar cualquier objetivo en un radio de 200 millas, dejando apenas una sombra en el suelo donde alguna vez estuvo. Si eso no es real, entonces nada en este universo lo es. Sentí que mis piernas flaqueaban. 10.000 aviones, 200 millas. Las cifras eran incomprensibles, especialmente en 1943, cuando las armas más avanzadas apenas podían alcanzar objetivos a unos pocos kilómetros. Lo que Tesla describía era más devastador que cualquier cosa que existiera, incluso más que los proyectos secretos de los que ocasionalmente escuchábamos rumores en los círculos científicos. Sus palabras me helaron la sangre, pero lo que siguió fue aún más perturbador. Pero esa no es su verdadera función, continuó, mientras ajustaba una frecuencia en un dispositivo que reconocí como una versión modificada de su receptor de Colorado Springs. El aparato era una maraña de cables, válvulas y componentes que parecían vibrar en armonía con alguna frecuencia invisible. El Teleforce es solo el primer paso, Arthur. La verdadera arma es la comunicación. ¿Comunicación? La palabra salió de mi boca como un susurro confundido. Tesla se acercó a mí con esa intensidad que había visto 1000 veces cuando estaba a punto de revelar algo monumental. Sus ojos brillaban ahora con una luz que era mitad locura, mitad genialidad absoluta. La línea entre ambas, había aprendido, era casi imperceptible en hombres como él. Con ellos, Arthur, con los observadores. El corazón me dio un vuelco. Durante los años que trabajé con Tesla, había escuchado referencias ocasionales a señales inteligentes que captaba desde Colorado Springs. Mensajes codificados en frecuencias que ningún receptor convencional podía detectar. Patrones matemáticos demasiado perfectos para ser producto del azar o de fenómenos naturales. Siempre las atribuí a las excentricidades de un genio obsesivo, a la mente de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las fronteras de lo posible. Pero aquella noche comprendí que me había equivocado terriblemente. Tesla caminó hacia el receptor con pasos medidos, casi ceremoniales. Cada movimiento parecía cargado de significado, como si estuviera ejecutando un ritual que había perfeccionado durante décadas. Encendió el dispositivo y la habitación se llenó de un zumbido barely perceptible al principio, pero que fue creciendo gradualmente hasta convertirse en una presencia casi física, como el susurro de 1 millón de voces,
hablando en un idioma desconocido pero inquietantemente familiar. El sonido no era como nada que hubiera escuchado antes. No era estática, no era ruido blanco, no era interferencia electromagnética convencional. Era algo organizado, estructurado, deliberadamente diseñado. Había patrones dentro de patrones, frecuencias que se entrelazaban como una sinfonía cósmica. Y debajo de todo eso, algo que solo puedo describir como intención. Sus ojos se cerraron y su respiración se volvió profunda y rítmica, como si entrara en trance. Los músculos de su rostro se relajaron y por un momento pareció décadas más joven, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. «Están aquí», murmuró con una voz que no reconocí, más profunda y resonante que su tono habitual. Como cada noche desde 1899, esperando. ¿Esperando qué?, logré articular, aunque mi garganta estaba tan seca que apenas podía hablar. Tesla abrió los ojos y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de asombro, terror y algo que solo puedo describir como reverencia religiosa, esperando que la humanidad esté lista para el siguiente paso evolutivo. Lo que presencié durante las siguientes 3 horas desafió todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre la ciencia, sobre el lugar de la humanidad en el universo. Tesla no solo recibía señales, las respondía, mediante una serie de pulsos electromagnéticos codificados que generaba con un dispositivo que parecía una combinación imposible de telégrafo, generador de Van de Graaff, y algo que no podía identificar mantenía lo que solo podía describir como una conversación con inteligencias que según él residían más allá de las capas visibles de Marte. Tomé notas frenéticas de todo lo que presenciaba, llenando página tras página de mi cuaderno con diagramas, frecuencias, patrones de pulsos. Tesla alternaba entre períodos de intensa concentración, donde sus dedos danzaban sobre los controles con una precisión imposible, y momentos de quietud absoluta donde parecía estar escuchando respuestas que solo él podía percibir. «Observa estos patrones, Arthur», me instruyó en un momento, señalando hacia un osciloscopio que había conectado al receptor. En la pantalla, ondas complejas se formaban y disolvían en secuencias que claramente no eran aleatorias. Esto no es ruido cósmico. Esto es matemática pura, geometría sagrada. La firma de inteligencias que dominaron las leyes del electromagnetismo cuando nuestros ancestros apenas descubrían el fuego. Sus notas de esa noche que logré preservar milagrosamente antes de la confiscación gubernamental contienen diagramas de tecnologías que no existirían oficialmente hasta décadas después. Semiconductores de estado sólido, láseres de pulso, computadoras cuánticas e incluso algo que llamaba manipulación del espacio-tiempo localizado, que sonaba a ciencia ficción, pero que él explicaba con ecuaciones matemáticas precisas y verificables. «Ellos me han estado preparando durante 40 años», me explicó cuando la sesión terminó, su voz cargada de agotamiento, pero también de una extraña satisfacción. Su rostro estaba pálido y tenía gotas de sudor en la frente a pesar del frío de enero. Desde aquella noche en Colorado Springs, cuando capté la primera señal coherente, me han estado guiando, Arthur, mostrándome cosas que la humanidad tardará generaciones en descubrir por sí misma. Se dejó caer en su silla, repentinamente viejo y frágil otra vez. La transformación fue impactante. El hombre que momentos antes parecía un conducto de poder cósmico, ahora lucía como lo que era. Un anciano de 86 años al borde del colapso físico. «Pero ya no tendré tiempo de completar la obra», continuó con voz quebrada. «Los agentes del gobierno han estado vigilándome. Sé que intervienen mi teléfono, que leen mi correspondencia, que han sobornado al personal del hotel para reportar cada visitante, cada paquete que recibo. Saben que poseo conocimientos que podrían alterar el balance de poder mundial y tienen miedo». «¿Qué harán?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Lo que siempre hacen los gobiernos cuando algo los supera: confiscar, clasificar y utilizar en secreto». Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y determinación férrea. «Por eso he tomado precauciones.
precauciones que han estado en marcha durante años. Tesla se levantó con esfuerzo y se dirigió a su escritorio, un mueble antiguo de roble que había sido su compañero durante décadas. De un compartimento secreto que jamás había visto abrir, extrajo 3 sobres sellados con lacre rojo. Cada uno tenía un símbolo diferente grabado en la cera. El primero mostraba un rayo, el segundo una espiral, el tercero mostraba algo que me hizo estremecer, un ojo dentro de un triángulo. Uno para ti, Arthur, dijo entregándome el sobre del rayo. Su peso era considerable, como si contuviera más que simples papeles. Otro para mi sobrino Sava en Yugoslavia, sostuvo el de la espiral. El tercero vaciló por un momento, y por primera vez esa noche vi verdadera incertidumbre en su rostro. El tercero, para alguien que comprenderá su importancia cuando llegue el momento apropiado, alguien que aún no ha nacido, quizás. El sobre que me entregó contenía, como descubriría más tarde, coordenadas estelares, frecuencias electromagnéticas precisas y una serie de números que no comprendía hasta años después, cuando los programas espaciales comenzaron a utilizar los mismos códigos para comunicarse con sondas interplanetarias. Era como si Tesla hubiera tenido acceso a protocolos de comunicación que la humanidad no desarrollaría hasta las misiones Voyager de los años 70. «Si algo me sucede», me dijo con voz grave mientras sus manos frías sujetaban las mías, «estos documentos garantizarán que el conocimiento no muera conmigo. He distribuido las piezas del rompecabezas cuidadosamente. Ninguna persona tendrá el panorama completo, pero juntas, estas claves revelarán todo cuando llegue el momento correcto. Pero debes prometerme algo, Arthur. Lo que sea, profesor. Debes prometerme que solo los revelarás cuando la humanidad esté preparada para las consecuencias. Cuando sepas en tu corazón que el mundo puede manejar esta verdad sin autodestruirse. Porque te lo advierto ahora, este conocimiento podría salvar a nuestra especie o acabar con ella en cuestión de horas. Le di mi palabra, mirándolo directamente a los ojos, mientras sellábamos ese pacto que cambiaría el curso de mi vida. Sin saber que acababa de jurar guardar los secretos más peligrosos del siglo XX. Sin imaginar que esa promesa me perseguiría cada día durante los siguientes 55 años. Esa fue la última conversación coherente que mantuve con Nikola Tesla. 2 días después, el 7 de enero de 1943, su corazón se detuvo mientras trabajaba en los cálculos finales del proyecto que llamaba la llave universal. Pero antes de morir, había tomado una decisión que cambiaría el curso de la historia. Había ocultado los verdaderos secretos donde ni siquiera el gobierno americano podría encontrarlos. O al menos, eso creía él. Había cifrado información en patentes aparentemente inocuas. Había enviado documentos a amigos en países neutrales. Había grabado datos en cilindros de cera que parecían simples grabaciones musicales. Había escondido planos dentro de las paredes mismas del Hotel New Yorker. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era que las fuerzas que se movilizarían tras su muerte convertirían la búsqueda de los archivos de Tesla en la operación de inteligencia más importante de la guerra. Una operación que, según descubriría después, había sido planificada desde mucho antes de su muerte. Los servicios secretos llevaban años preparándose para ese momento, elaborando protocolos, entrenando equipos especializados, estableciendo jurisdicciones. Habían estado esperando que muriera. Los agentes ya estaban en camino. Y yo, sin saberlo, me había convertido en uno de los hombres más buscados de América. Capítulo 2. La confiscación del siglo. El sonido de pasos militares resonando en los pasillos del Hotel New Yorker me despertó a las 6:47 de la mañana del 11 de enero. No fueron pasos ordinarios, eran múltiples, sincronizados, el tipo de marcha coordinada que solo viene de entrenamiento militar riguroso. Había algo profundamente inquietante en ese ritmo mecánico aproximándose por el corredor del piso 33. Desde la muerte de Tesla 4 días antes, había mantenido vigilia en la habitación contigua a la 3327, cumpliendo su última petición,
proteger los documentos más sensibles hasta la llegada de su sobrino Sava Kosanovic desde Yugoslavia. Apenas había dormido 3 horas en esos 4 días, sobreviviendo con café negro y la adrenalina que viene de saber que custodias secretos que podrían cambiar el mundo. La habitación estaba exactamente como Tesla la había dejado. Sus instrumentos permanecían en la mesa de trabajo, sus cuadernos apilados en orden meticuloso, su traje negro colgado en el armario como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta, pidiendo café y pan tostado, como cada mañana durante los últimos 5 años. Pero cuando abrí la cortina y vi los vehículos gubernamentales rodeando el edificio como un cordón militar, supe con certeza absoluta que nuestro tiempo se había agotado. No eran vehículos civiles ordinarios, eran sedanes negros idénticos, estacionados con precisión geométrica, bloqueando todas las salidas del hotel. Conté al menos 6, probablemente más fuera de mi línea de visión. Junto a ellos, 2 camiones militares con lonas que ocultaban su carga. O mejor dicho, que aguardaban para ocultar lo que estaban a punto de confiscar. En la esquina de la 8ª Avenida y la calle 34, hombres con abrigos oscuros y sombreros fedora mantenían un perímetro. No intentaban ser discretos. Era una demostración deliberada de poder. Un mensaje claro. Esto era territorio gubernamental ahora. Señor Blackwood. La voz resonó tras la puerta con autoridad militar incuestionable. No estaba pidiendo permiso. Estaba anunciando una inevitabilidad. Soy el agente especial P.E. Foxworth del FBI. Tengo una orden del tribunal para inspeccionar las pertenencias del señor Tesla. Era mentira, por supuesto, y ambos lo sabíamos. La Oficina de Propiedad Extranjera no necesitaba órdenes judiciales para confiscar los bienes de ciudadanos extranjeros durante tiempos de guerra. Tesla, a pesar de haber vivido en Estados Unidos durante casi 60 años, nunca había renunciado a su ciudadanía yugoslava. Un detalle burocrático que ahora facilitaba la operación que estaba desarrollándose, pero la formalidad era importante para el registro histórico, para las actas oficiales que algún día serían desclasificadas, para mantener la ilusión de legalidad en lo que claramente era un asalto coordinado a las propiedades de un hombre muerto. Respiré profundo, guardé el sobre que Tesla me había confiado en el bolsillo interior de mi chaqueta y abrí la puerta. Me encontré frente a 8 hombres vestidos de negro, todos con la misma expresión de eficiencia profesional impersonal. Eran jóvenes, probablemente entre 25 y 35 años, con el tipo de físico que viene de entrenamiento constante. Sus ojos se movían sistemáticamente, catalogando, evaluando, registrando cada detalle antes incluso de cruzar el umbral. Foxworth estaba al frente. Era un hombre de complexión robusta, quizás 45 años, con ojos grises que parecían catalogar cada detalle de la habitación antes incluso de entrar. Había algo de tiburón en su mirada, algo depredador y calculador. Este no era un burócrata promovido por antigüedad. Este era un operativo experimentado en misiones sensibles. ¿Es usted el asistente de Tesla?, preguntó mientras sus hombres comenzaban a fotografiar meticulosamente cada superficie de la habitación con cámaras profesionales montadas en trípodes. El flash de magnesio explotaba cada pocos segundos, creando sombras distorsionadas que danzaban en las paredes. «Lo era», respondí, tratando de mantener la compostura mientras veía cómo violaban el Sancta Sanctorum, donde habían nacido los secretos más extraordinarios de nuestra época. Cada flash de la cámara se sentía como una profanación, como si estuvieran capturando y robando no solo los objetos físicos, sino la esencia misma del genio que había habitado este espacio. Entonces, usted sabe la importancia de lo que encontraremos aquí. No era una pregunta, era una declaración que confirmaba mis peores temores. El gobierno había estado vigilando a Tesla mucho antes de su muerte. Probablemente durante años, quizás décadas. Foxworth lo dijo con la confianza de alguien que ya conocía las respuestas, que solo estaba confirmando información que agentes secretos habían recopilado durante años de vigilancia meticulosa.
Me pregunté cuántas de nuestras conversaciones habían sido interceptadas. ¿Cuántas de las líneas telefónicas del hotel estaban pinchadas? ¿Cuántos empleados habían sido sobornados o reclutados para informar sobre cada visitante, cada paquete, cada comportamiento inusual del excéntrico inventor del piso 33? Lo que siguió fue una operación de precisión militar que duró 12 horas ininterrumpidas. No fue el registro caótico que uno esperaría de una confiscación de emergencia. Fue metódico, sistemático, ejecutado con la perfección de algo que había sido planeado hasta el último detalle. Cada papel, cada dispositivo, cada anotación marginal en los márgenes de libros viejos fue catalogada, fotografiada desde múltiples ángulos y empacada en cajas metálicas selladas con números de inventario estampados con precisión militar. Los agentes trabajaban en parejas coordinadas. Uno fotografiaba mientras el otro registraba en formularios triplicados la descripción exacta, ubicación original y número de serie asignado. Vi cómo se llevaban décadas de genialidad, el trabajo de toda una vida de uno de los cerebros más brillantes que había producido la humanidad, reducidas a números de inventario en formularios gubernamentales amarillentos. Era como ver quemar una biblioteca, excepto que en lugar de fuego, el instrumento de destrucción era la burocracia clasificada. Los instrumentos eran manipulados con guantes blancos por técnicos especializados que claramente tenían entrenamiento en ingeniería eléctrica. Reconocían lo que estaban viendo, incluso si no comprendían completamente su función. Cada dispositivo era desconectado cuidadosamente, etiquetado con descripciones técnicas precisas y envuelto en material aislante antes de ser depositado en contenedores especialmente diseñados. Pero lo más perturbador fue la llegada del Dr. John G. Trump. El científico del MIT apareció a las 2:30 de la tarde, acompañado por 2 oficiales militares que se identificaron como personal del Comité Nacional de Investigación para la Defensa. Sus insignias indicaban alto rango, pero no llevaban decoraciones que pudieran identificar sus unidades específicas. Fantasmas burocráticos con autoridad ilimitada. Trump era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, de estatura media, pero con una presencia que llenaba la habitación. Tenía el tipo de rostro que aparece en las portadas de revistas científicas, atractivo de una manera que genera confianza pública, pero sus ojos, agudos detrás de gafas de montura metálica, irradiaban una inteligencia formidable y una ambición política que podía sentirse como electricidad estática. Este no era un simple académico, era alguien que había aprendido a navegar los corredores del poder, a traducir genialidad científica en financiamiento gubernamental, a jugar el juego peligroso de servir tanto a la ciencia como al aparato militar industrial. ¿Dónde están los documentos clasificados como gobierno?, preguntó sin preámbulos, sin presentarse formalmente, sin los rituales sociales de cortesía habituales. Fue directamente al asunto, confirmando que sabían exactamente qué buscar, que habían sido informados específicamente sobre la organización interna del archivo de Tesla. ¿Cómo sabían sobre el cuaderno negro? ¿Quién había filtrado esa información? ¿Uno de los empleados del hotel? ¿Alguno de los visitantes ocasionales a quienes Tesla mostraba sus inventos? ¿O había micrófonos ocultos en las paredes, grabando cada palabra pronunciada durante años? Foxworth señaló hacia el escritorio donde Tesla guardaba el cuaderno negro. Trump lo tomó con la delicadeza de alguien manipulando un artefacto sagrado y comenzó a examinarlo con una intensidad que me resultó dolorosamente familiar. Era la misma expresión que veía en Tesla cuando se enfrentaba a un problema particularmente complejo, esa concentración absoluta que bloqueaba todo lo demás del universo. Las páginas crujían suavemente mientras las pasaba. El cuaderno tenía cientos de entradas, cada una fechada meticulosamente, cada una con diagramas y ecuaciones en la caligrafía característica de Tesla, esa escritura precisa y artística que era tan distintiva como una firma. «Esto es solo el índice», murmuró después de hojear las páginas durante varios minutos, su voz cargada con una mezcla de frustración y asombro. «Los resúmenes conceptuales. ¿Dónde están los planos completos del Teleforce?» Mi sangre se heló en mis venas.
Conocían no solo la existencia del proyecto, sino su nombre código específico, no el nombre público que Tesla había usado en conferencias de prensa, rayo de la muerte o arma de paz, sino el término técnico interno que solo habíamos usado él y yo en nuestras sesiones privadas, Teleforce. La vigilancia había sido mucho más extensa, mucho más invasiva de lo que Tesla jamás imaginó. Y probablemente más extensa de lo que yo mismo había sospechado durante esos años. Los planos principales están aquí, dije, señalando hacia el armario de roble donde Tesla guardaba los documentos más sensibles, organizados en carpetas de cuero con cierres de latón. Había decidido cooperar completamente. Ocultar información solo habría resultado en interrogatorios más intensivos, posiblemente en acusaciones de obstrucción en tiempos de guerra, quizás incluso en detención indefinida bajo las leyes de seguridad nacional. Además, sabía que Tesla había tomado precauciones. Los documentos más críticos, las verdaderas claves de sus inventos más revolucionarios, no estaban aquí. Estaban dispersos, codificados, ocultos en lugares donde ni siquiera yo conocía todas las ubicaciones. Trump extrajo las carpetas con manos que temblaban ligeramente, ya fuera por emoción o por la gravedad de lo que estaba a punto de examinar. Los abrió sobre la mesa de trabajo de Tesla, desplegando los grandes planos azules que Tesla había dibujado con tinta india sobre papel de arquitecto. Los examinó durante varios minutos en completo silencio, solo interrumpido por el ocasional murmullo mientras verificaba ecuaciones mentalmente o trazaba con el dedo las conexiones entre diferentes componentes. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo profesional a asombro contenido, y finalmente a algo que solo podía describir como temor reverencial mezclado con codicia intelectual. Observé cómo sus ojos se movían sobre los diagramas, deteniéndose en los cálculos de energía, en las especificaciones de los aceleradores de partículas, en los diseños de los sistemas de focalización. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba viendo, cuando su cerebro hizo las conexiones y entendió las implicaciones. Su rostro palideció ligeramente. ¿Esto funciona?, preguntó finalmente, girando hacia mí con una intensidad que era casi física. Su voz había perdido toda pretensión de distanciamiento profesional. Esto era un científico confrontando tecnología que desafiaba su comprensión del universo. ¿Realmente funciona? Vi las pruebas, respondí honestamente, sabiendo que mentir sería inútil y contraproducente. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Tesla evaporó un bloque de acero macizo de 20 centímetros de espesor desde una distancia de 50 metros. No lo fundió, no lo calentó hasta derretirlo. Lo evaporó. Un instante existía. Al siguiente, solo quedaba una marca de carbón en el suelo. Trump intercambió miradas significativas con los oficiales militares. No necesitaban palabras. La comunicación era instantánea, basada en años de trabajar juntos en proyectos clasificados, en compartir secretos que el público nunca conocería. Uno de los oficiales asintió casi imperceptiblemente. El otro sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir notas rápidas en lo que parecía ser algún tipo de código taquigráfico. «Necesitamos todo», declaró Trump con voz que no admitía discusión. «Cada fórmula, cada diagrama, cada anotación personal en los márgenes, cada cálculo preliminar, cada boceto desechado, cada carta que mencione estos proyectos. Esto está décadas adelantado a cualquier tecnología conocida, incluso a los proyectos más clasificados en Los Álamos». Los Álamos. El nombre se dejó caer casualmente, pero su mención era deliberada. Me estaba diciendo que estaba al tanto de los proyectos más secretos de la nación, que tenía las credenciales de seguridad más altas, que podía ser confiado con secretos que podrían cambiar el curso de la guerra. Pero fue cuando encontraron los archivos de comunicación extraplanetaria que la operación cambió completamente de carácter. Los documentos estaban ocultos en un compartimento secreto del escritorio de roble, un espacio que Tesla había mandado construir específicamente cuando adquirió el mueble décadas atrás.
El compartimento estaba protegido por un sistema de cerraduras múltiples que solo Tesla y yo conocíamos, un mecanismo ingenioso que requería que 3 pestillos separados fueran presionados simultáneamente en la secuencia correcta. Tesla me había enseñado la combinación solo 2 semanas antes de su muerte, como si hubiera sabido que pronto la necesitaría. Dentro del compartimento, perfectamente preservados en fundas de cuero encerado, se encontraban más de 40 años de transcripciones meticulosas de las conversaciones con los observadores. No eran notas casuales o especulaciones filosóficas. Eran registros técnicos detallados, cada uno fechado con precisión, con anotaciones sobre frecuencias, intensidades de señal, patrones de modulación y, más importante, traducciones. Traducciones de mensajes que Tesla afirmaba provenían de inteligencias no terrestres. Los documentos incluían diagramas de tecnologías que no serían desarrolladas oficialmente hasta décadas después. Circuitos integrados, transistores de estado sólido, láseres de pulso, sistemas de comunicación cuántica, incluso bocetos de lo que claramente eran computadoras digitales. Todo esto en 1899, 1902, 1905. Trump tomó el primer archivador y comenzó a leer las primeras páginas con expresión de escepticismo profesional, el tipo de expresión que los científicos reservan para las afirmaciones extraordinarias que probablemente resultarán ser errores de observación o pensamiento mágico. Pero conforme avanzaba en la lectura, su postura cambió radicalmente. La espalda se enderezó, la mandíbula se tensó. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente al encontrar los planos de lo que Tesla llamaba manipulación del espacio-tiempo localizado y comunicación instantánea a distancia cuántica. Estos no eran términos que existieran en la física de 1943. Einstein había publicado su teoría de la relatividad, sí, pero las implicaciones sobre manipulación espacio-temporal estaban todavía en el reino de la especulación teórica pura. Y la mecánica cuántica, aunque establecida, no había llegado aún a conceptos como el entrelazamiento cuántico que permitiría comunicación instantánea. Sin embargo, aquí estaba Tesla, décadas antes, describiendo estos fenómenos con precisión matemática y proporcionando diagramas de dispositivos que supuestamente podían explotarlos. ¿Tesla realmente creía que estas comunicaciones provenían de Marte?, preguntó Trump, después de varios minutos de lectura silenciosa, con una voz que traicionaba una mezcla de incredulidad, fascinación y algo que podría haber sido miedo. Sus ojos permanecían fijos en las páginas, como si no pudiera apartar la mirada. No solo lo creía, respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Tenía evidencia de que las señales provenían de coordenadas específicas más allá de la órbita marciana. Las matemáticas coincidían perfectamente con los cálculos astronómicos de la época. Incluso predijo movimientos de cuerpos celestes que no fueron confirmados oficialmente hasta años después. Trump levantó la vista bruscamente, sus ojos penetrándome con intensidad casi física. ¿Está diciendo que Tesla tenía conocimiento astronómico avanzado que no había sido publicado oficialmente? Estoy diciendo que tenía fuentes de información que no provenían de observatorios terrestres. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los agentes que continuaban empacando documentos parecieron detenerse momentáneamente. El peso de esa declaración llenaba la habitación como una presencia física. Fue entonces cuando Trump tomó la decisión que alteraría el curso de toda la investigación. Se volvió hacia los oficiales militares con una expresión que no admitía argumentos. Cuando habló, su voz tenía el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Estos documentos requieren clasificación especial, nivel cósmico. Serán separados completamente del resto del material de Tesla y transportados directamente a Wright-Patterson, bajo custodia militar exclusiva. Acceso solo con autorización presidencial directa. Wright-Patterson. El nombre cayó en la habitación como una bomba. Incluso entonces, incluso para alguien fuera de los círculos militares como yo, ese nombre resonaba con implicaciones inquietantes. Era la base donde el gobierno investigaba fenómenos aéreos no identificados, donde, según rumores que circulaban en comunidades científicas,
se analizaban tecnologías capturadas que no podían ser explicadas por la ciencia conocida, donde, susurraban algunos, se guardaban secretos que el público nunca podría conocer sin que colapsara el tejido mismo de la sociedad. Y ahora, los archivos de Tesla sobre comunicación extraterrestre serían enviados allí. Wright-Patterson, repitió Foxworth, y por primera vez desde su llegada, detecté incertidumbre en su voz. Eso está fuera de mi jurisdicción. Necesitaré autorización especial del director. La tendrá, respondió Trump con absoluta confianza. Yo me encargaré personalmente de eso. Estos documentos no solo están relacionados con seguridad nacional, están relacionados con algo más grande. No especificó qué era ese algo más grande, pero todos en la habitación comprendimos la implicación. Al atardecer, mientras las sombras alargadas de los edificios de Manhattan convertían la habitación en un mosaico de luz y oscuridad, 80 baúles metálicos de documentos y dispositivos habían sido cargados en los camiones militares que esperaban en la calle. Vi cómo se llevaban no solo el legado científico de Tesla, sino también las claves del futuro tecnológico de la humanidad. Los baúles estaban numerados meticulosamente del 1 al 80, cada uno sellado con lacre oficial y marcado con clasificaciones que iban desde confidencial hasta secreto máximo, acceso restringido. Los más pesados requerían 2 hombres para ser levantados. Contenían los dispositivos experimentales, los prototipos que Tesla había construido durante décadas de investigación solitaria. Pero lo que más me perturbó fue una conversación que escuché entre Trump y Foxworth cuando creían que había salido de la habitación. Me había retirado al baño, pero dejé la puerta entreabierta, y sus voces llegaban claramente en el aire quieto del anochecer. ¿Cuánto de esto es real?, preguntó Foxworth, su voz cargada con una mezcla de escepticismo y preocupación genuina. ¿Cuánto es ciencia verificable y cuánto son las fantasías de un anciano genial pero desequilibrado? La pausa antes de la respuesta de Trump pareció extenderse eternamente. Todo, respondió finalmente con voz grave, cargada de una convicción que helaba la sangre. Cada ecuación que he verificado es matemáticamente sólida. Cada principio físico que he analizado es teóricamente posible, aunque esté décadas adelantado a nuestra capacidad actual de implementación. Y eso es exactamente el problema. ¿Por qué es un problema que sea real? Porque si alguna vez se filtra que poseemos esta tecnología, o peor aún, que sabemos de su origen, Trump dejó la frase colgando, cargada de implicaciones no dichas. Las consecuencias serían catastróficas. Imagina la reacción pública si supieran que hemos estado en contacto, aunque sea unilateral, con inteligencias no terrestres desde 1899. Imagina el pánico religioso, el colapso de sistemas de creencias, las demandas de revelación completa. ¿Qué recomienda? La voz de Foxworth sonaba tensa, como si estuviera comenzando a comprender la magnitud de lo que habían confiscado. Clasificación total y absoluta. El reporte oficial para consumo público dirá que los documentos de Tesla son principalmente especulaciones teóricas sin valor científico práctico inmediato. Diremos que era un genio en su tiempo, pero que en sus últimos años su trabajo se volvió errático e inconsistente. ¿Y la verdad? Internamente, comenzaremos inmediatamente a desarrollar estas tecnologías bajo programas negros, financiamiento completamente compartimentalizado, equipos de investigación que no conocerán el origen de los conceptos que están desarrollando. Cada proyecto será fragmentado de manera que ningún grupo individual pueda reconstruir el panorama completo. Eso requerirá décadas, generaciones, probablemente, pero no tenemos opción. Esta tecnología está tan adelantada que incluso comprenderla completamente tomará años de estudio intensivo. Hubo otra pausa. Escuché el sonido de cerillas encendiéndose, cigarrillos siendo encendidos. ¿Y el asistente?, preguntó Foxworth finalmente, su voz más baja ahora, casi conspiratoria. Trump me miró directamente a través de la puerta entreabierta del baño. Sus ojos se encontraron con los míos,
y en ese momento comprendí que había sabido todo el tiempo que estaba escuchando. La conversación completa había sido tanto para mi beneficio como para el de Foxworth. El señor Blackwood comprende la importancia de la seguridad nacional. ¿No es así, señor Blackwood? No tenía sentido fingir. Salí del baño y me paré en el marco de la puerta, sosteniendo su mirada directamente. Asentí lentamente, comprendiendo que acababa de recibir tanto una amenaza velada como una invitación al silencio conspirador. Estaban dejándome ser parte del secreto, pero solo bajo condiciones muy específicas y con consecuencias claras por cualquier violación. Bien, entonces todos entendemos la situación. Trump exhaló humo lentamente, estudiándome con esos ojos agudos que parecían catalogar cada microexpresión en mi rostro. Usted fue un empleado leal de un gran hombre, pero Tesla está muerto, y estos secretos ahora pertenecen al gobierno de Estados Unidos. Será tratado con respeto, siempre y cuando demuestre discreción comparable. Era una oferta que no podía rechazar, y ambos lo sabíamos. Esa noche, mientras veía partir el último camión militar cargado con los secretos de Tesla, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad de Manhattan como ojos rojos alejándose en la noche, comprendí la magnitud completa de lo que había presenciado. No había sido simplemente la confiscación de documentos científicos de un inventor fallecido. Había sido el secuestro sistemático del futuro de la humanidad, la apropiación gubernamental de conocimientos que podrían haber transformado la civilización, pero que en cambio serían enterrados en archivos clasificados, desarrollados en secreto, utilizados para propósitos que Tesla jamás habría aprobado. La ironía era amarga. Tesla había dedicado su vida a dar energía libre al mundo, a iluminar la oscuridad, a elevar a la humanidad, y ahora su legado sería utilizado por el mismo aparato militar industrial que él había despreciado. Y lo más perturbador de todo, sabía con certeza absoluta que esta era solo la primera fase de una operación mucho más amplia. Los verdaderos secretos de Tesla, sus descubrimientos más revolucionarios, no estaban en esos baúles que acababan de partir. Estaban enterrados donde nadie, ni siquiera el gobierno americano con todos sus recursos, podría encontrarlos. Tesla había jugado una partida mucho más larga de lo que nadie imaginaba. Al menos, eso esperaba con cada fibra de mi ser, porque si me equivocaba, si el gobierno realmente había capturado todo, entonces el futuro que Tesla había imaginado, ese futuro de energía libre y comunicación universal, moriría antes de nacer sofocado en la cuna por la clasificación gubernamental y el secretismo militar. Me quedé solo en la habitación 3327 mientras la noche caía completamente sobre Manhattan. Las luces de la ciudad se encendían una por una, cada una de ellas un pequeño tributo involuntario al hombre cuyo trabajo había hecho posible la electrificación del mundo moderno. Y yo, Arthur Whitmore Blackwood, me convertí en el guardián de los secretos que quedaban, el último testigo de lo que realmente había ocurrido, el único hombre vivo que conocía toda la verdad. Era una carga que llevaría por el resto de mi vida. Capítulo 3. Los experimentos de Wardenclyffe. Doy testimonio de haber presenciado la construcción del dispositivo más peligroso jamás concebido por mente humana. Aunque no con mis propios ojos, sino a través de las palabras obsesivas de un hombre que había cargado con ese secreto durante 40 años, esperando el momento correcto para liberarse del peso que lo había consumido toda su vida adulta. Debo retroceder ahora a los días que Tesla consideraba los más importantes de su existencia. La construcción de la Torre Wardenclyffe en Shoreham, Long Island. Aunque trabajé con él décadas después de esos eventos monumentales, durante nuestras largas conversaciones nocturnas en la habitación 3327, me relató cada detalle de aquellos experimentos, con una precisión que solo la obsesión genial puede alcanzar, con una memoria tan vivida que parecía estar reviviendo cada momento mientras hablaba. Era particularmente en las noches de tormenta, cuando Tesla se volvía más locuaz sobre Wardenclyffe, como si los relámpagos que iluminaban Manhattan
despertaran recuerdos de los rayos que había aprendido a controlar en Long Island décadas atrás. Sus ojos, normalmente enfocados en el presente, se perdían en un pasado que solo él podía ver con tanta claridad. Arthur, me decía, mientras sus ojos perdían el foco, transportándose mentalmente a Long Island, su voz adoptando un tono casi reverencial. Wardenclyffe no fue lo que el mundo creyó. No fue un fracaso comercial. No fue un sueño idealista que colapsó bajo su propia ambición. Fue algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Fue demasiado exitoso. Esa frase siempre me intrigaba. ¿Cómo podía algo ser demasiado exitoso? ¿No era el éxito precisamente lo que todo inventor buscaba? La historia oficial presenta la Torre Wardenclyffe como el intento fallido de Tesla de crear un sistema de comunicación inalámbrica mundial, un proyecto que supuestamente colapsó en 1906 cuando J.P. Morgan retiró su financiamiento, dejando una torre incompleta que eventualmente sería demolida en 1917, sus restos vendidos como chatarra para pagar las deudas acumuladas. La realidad, según me confesó durante aquellas noches interminables de enero de 1943, con la muerte acercándose y la urgencia de transmitir la verdad volviéndose cada vez más apremiante, fue mucho más extraordinaria y peligrosa que cualquier narrativa oficial. La torre era solo la antena visible, me explicó, mientras dibujaba diagramas intrincados en servilletas del hotel. Sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano, aunque temblaban por la edad. Lo que el mundo veía, esa estructura de madera y metal de 57 metros de altura, era apenas el 1% del proyecto real. El verdadero experimento, el verdadero peligro, ocurría cientos de metros bajo tierra, donde ningún observador casual podría detectarlo. Bajo la estructura de madera y metal que el mundo conocía como Wardenclyffe, que las fotografías históricas habían capturado y los libros de texto mencionaban brevemente como una nota al pie en la biografía de Tesla, había construido un complejo sistema de túneles y cámaras subterráneas que se extendía por más de 1 milla en todas direcciones, creando una red subterránea tan extensa que rivalizaba con algunos sistemas de metro de ciudades importantes. El proyecto de excavación solo había sido posible gracias al financiamiento inicial masivo de Morgan, quien creía estar invirtiendo en un sistema de comunicación transatlántica que lo haría aún más rico. Lo que no sabía era que Tesla estaba construyendo algo que podría hacer obsoleto todo el concepto de propiedad de recursos energéticos. En el centro de este laberinto subterráneo, a una profundidad de más de 300 pies bajo la superficie de Long Island, Tesla había construido una cámara esférica perfecta de cobre puro con un diámetro de 30 metros, cuyas paredes habían sido pulidas hasta alcanzar un acabado como espejo. Contenía lo que él llamaba con reverencia casi religiosa, el corazón del planeta. ¿El corazón del planeta? Pregunté la primera vez que mencionó ese término, sin comprender completamente las implicaciones de lo que describía. Tesla se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la intensidad de alguien revelando un secreto sagrado. Un resonador planetario, Arthur. Un dispositivo capaz de sincronizarse con la frecuencia fundamental de la Tierra y utilizarla como conductor eléctrico gigante. Imagina tocar una nota en un piano y que toda la Tierra vibre en armonía con esa nota. Eso es lo que Wardenclyffe podía hacer. Los planos que Tesla me mostró esa noche, extraídos de uno de sus cofres secretos, con manos que temblaban no solo por la edad, sino por la emoción de finalmente compartir este secreto, revelaban un proyecto de una ambición que rozaba lo divino y lo aterrador simultáneamente. El sistema completo, si hubiera sido activado a su capacidad máxima, habría permitido no solo la transmisión inalámbrica de energía a cualquier punto del planeta sin pérdida significativa, haciendo obsoletas todas las redes eléctricas, todas las plantas generadoras, toda la infraestructura sobre la cual se construía el mundo industrial moderno. Pero eso era solo el comienzo. También habría permitido la modulación de la frecuencia electromagnética terrestre para influir en todo, desde los patrones climáticos globales hasta, y aquí su voz se volvió apenas un susurro, el comportamiento humano en escala masiva. ¿Comportamiento humano?, repetí.
sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estás diciendo que Wardenclyffe podría haber sido utilizado como algún tipo de dispositivo de control mental? No control exactamente, corrigió Tesla, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Más bien influencia, armonización. El cerebro humano opera en frecuencias electromagnéticas específicas. Si pudieras modular el campo electromagnético planetario, podrías, teóricamente, influir en los estados mentales de toda la población humana simultáneamente. La magnitud de lo que describía era abrumadora. Un dispositivo que podría calmar poblaciones enteras, o alternativamente, inducir pánico masivo. Un arma que haría que las bombas y los ejércitos parecieran primitivos en comparación. Pero esos no fueron los descubrimientos más perturbadores. Continuó, con una expresión que había aprendido a asociar con sus revelaciones más peligrosas. Esa mezcla de asombro, temor y algo que podría haber sido arrepentimiento. ¿Qué más encontraste?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer conocer la respuesta. Tesla se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando las luces de Manhattan parpadeando en la noche como estrellas terrestres. Cuando habló, su voz tenía una cualidad distante, como si estuviera narrando eventos que le habían sucedido a otra persona. Los encontré a ellos, o más precisamente, ellos me encontraron a mí. Según Tesla, las primeras comunicaciones extraplanetarias no ocurrieron en Colorado Springs, como había declarado públicamente en 1899, causando sensación en la prensa y siendo ridiculizado por muchos científicos conservadores. Eso había sido solo el preludio, las primeras señales débiles que apenas había podido detectar con sus instrumentos primitivos de la época. Las verdaderas comunicaciones, coherentes, intencionadas, inequívocamente artificiales, habían comenzado durante las pruebas nocturnas en Wardenclyffe, cuando el sistema alcanzó su capacidad operativa completa en 1903. Las frecuencias extremadamente bajas que utilizaba para resonar con la Tierra, frecuencias que hacían vibrar el planeta entero como una campana gigante, habían abierto accidentalmente un canal de comunicación con lo que describía como inteligencias observadoras que habían estado monitoreando a la humanidad durante lo que implicaba ser un periodo de tiempo casi inconcebible. ¿Cómo sabías que las señales eran artificiales y no simplemente algún fenómeno natural que no comprendías?, pregunté, intentando mantener el escepticismo científico, incluso mientras sentía que ese escepticismo se erosionaba bajo el peso de la convicción absoluta en la voz de Tesla. Por su precisión matemática, respondió mientras me mostraba páginas amarillentas cubiertas de cálculos en su caligrafía característica. Ecuaciones que llenaban cada centímetro disponible del papel. Seguían secuencias que no existen en fenómenos naturales conocidos. Comenzaron con series de números primos, desde el 2 hasta el 1997, como estableciendo que entendían matemáticas básicas. Luego progresaron a constantes universales, pi, e, la proporción áurea, cada una transmitida con una precisión de 50 dígitos decimales. Después, vinieron ecuaciones que describían la estructura del espacio-tiempo con una exactitud que superaba nuestro conocimiento científico de 1903 por décadas, por siglos en algunos casos. Pero lo más perturbador, continuó Tesla, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía las páginas, fue cuando comenzaron a responder a mis transmisiones. Cuando quedó claro que esto era una conversación bidireccional. Durante 3 años extraordinarios, entre 1903 y 1906, Tesla mantuvo comunicación regular con estas inteligencias. No cada noche, me explicó, sino en momentos específicos que parecían estar determinados por alineaciones astronómicas precisas que solo mucho después comprendió que correspondían a posiciones específicas de Marte en su órbita. Las transcripciones que preservó de esas conversaciones, escritas en cuadernos de cuero negro que guardaba en un cofre especial, revelaban información sobre tecnologías que no serían desarrolladas oficialmente hasta mediados del siglo XX o más allá. Transistores de estado sólido, descritos en detalle en 1904,
décadas antes de que Bell Labs los inventara oficialmente en 1947. Láseres de pulso, con especificaciones precisas sobre cómo alinear cristales para amplificar luz coherente. Computadoras cuánticas que utilizaban estados de superposición para realizar cálculos que serían imposibles para máquinas convencionales. Y algo aún más perturbador que Tesla describía como manipulación dimensional localizada, la capacidad de doblar el espacio-tiempo en regiones específicas para crear efectos que desafiarían toda comprensión convencional de la física. Me estaban educando, me confesó, su voz cargada con una mezcla de gratitud y resentimiento. Gradualmente, sesión tras sesión, me proporcionaban conocimientos que la humanidad no estaría lista para recibir durante décadas, quizás siglos. Era como darle cálculo integral a un niño que apenas está aprendiendo a contar. Pero había una condición. Siempre había una condición. ¿Cuál?, pregunté, inclinándome hacia adelante en mi silla. Tesla me miró directamente a los ojos con una intensidad que casi era física. Que nunca revelaría la fuente de estos conocimientos. Que permitiría que el mundo creyera que eran producto de mi genialidad individual. Que mantendría el secreto del contacto hasta que la humanidad estuviera preparada. ¿Preparada para qué? Para comprender que no estamos solos en el universo, que nunca hemos estado solos, que hemos sido observados, estudiados, ocasionalmente guiados durante toda nuestra historia como especie. Fue entonces cuando comprendí por qué Tesla había mantenido el secreto durante décadas, llevando esa carga imposible en completa soledad. No era solo la responsabilidad de poseer conocimientos adelantados a su tiempo, aunque eso era suficientemente pesado. Era la responsabilidad infinitamente mayor de haber establecido el primer contacto oficial, consciente y científicamente documentado entre la humanidad e inteligencias superiores, y de haber sido obligado a mantener ese contacto en secreto, negando a la humanidad el conocimiento de que no estábamos solos. ¿Por qué cerraste Wardenclyffe?, pregunté la pregunta que había estado construyéndose en mi mente. Si tenías acceso a todo ese conocimiento, ¿por qué detener el proyecto? Tesla me miró con una expresión de dolor tan profunda que jamás olvidaré. Era el dolor de alguien que había tenido que tomar la decisión más difícil de su vida, sabiendo que sería malinterpretado, ridiculizado, considerado un fracaso por la historia, porque me di cuenta de las implicaciones completas. El sistema no solo podía transmitir energía a cualquier punto del planeta, no solo podía influir en patrones climáticos o en estados mentales, podía transmitir conciencia. Transmitir conciencia, repetí, no seguro de haber escuchado correctamente. La red energética planetaria que Wardenclyffe habría creado no era solo un sistema de transmisión de electricidad, era un sistema nervioso artificial para el planeta entero. Y si se activaba a su capacidad máxima, habría conectado telepáticamente a todos los seres humanos en la Tierra, convirtiendo a la humanidad en una mente colectiva única. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el tic-tac del reloj en la pared, el distante sonido del tráfico en las calles de Manhattan 33 pisos más abajo. ¿Eso habría sido malo?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. No lo sé, admitió Tesla con una honestidad brutal. Incluso ahora, 40 años después, no lo sé. Una mente colectiva planetaria podría haber eliminado la guerra, el conflicto, la incomprensión entre culturas. Podría haber acelerado nuestro progreso científico y social de maneras que apenas puedo imaginar. Pero, y aquí su voz se volvió más oscura, también habría eliminado la individualidad, la privacidad del pensamiento, todo lo que hace que cada ser humano sea único, y las inteligencias que me guiaban, que me proporcionaban estos conocimientos, tampoco parecían completamente neutrales en sus intenciones. ¿Qué quieres decir? Nunca me dijeron explícitamente qué querían, pero había patrones en la información que me proporcionaban, énfasis en ciertas tecnologías sobre otras. Me estaban guiando hacia algo, preparando a la humanidad para algún propósito que nunca especificaron completamente.
Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque si estas inteligencias, con todo su conocimiento avanzado, necesitaban que la humanidad desarrollara tecnologías específicas, ¿para qué nos estaban preparando? El cierre de Wardenclyffe, según Tesla, no se debió a problemas financieros como la historia oficial relataba. JP Morgan había retirado el financiamiento, sí, pero no porque el proyecto fuera financieramente inviable. Morgan lo había cerrado después de que Tesla le revelara las verdaderas capacidades del sistema en una reunión privada en 1906, intentando honestamente explicar por qué necesitaba más financiamiento para completar aspectos del proyecto que iban más allá del plan original. La idea de energía gratuita para toda la humanidad había aterrorizado a Morgan, cuya fortuna dependía del control de recursos energéticos. ¿Cómo podías cobrar por electricidad si cualquiera podía capturarla del aire gratuitamente? Pero la posibilidad de transformación telepática masiva, la idea de que cualquier gobierno o corporación que controlara Wardenclyffe podría potencialmente influir en los pensamientos de toda la población humana, lo había obligado a actuar de manera más drástica. Morgan no era el único que sabía, me confesó Tesla, su voz bajando a un susurro conspirador. Había otros, grupos de poder que habían estado monitoreando mis experimentos desde Colorado Springs, que tenían espías entre mis trabajadores, que interceptaban mi correspondencia. ¿Grupos de poder? ¿Qué grupos? Nunca pude identificarlos completamente. Eran sombras dentro de sombras. Individuos con influencia en gobiernos, en bancos, en industrias militares. Un consorcio informal de quienes se beneficiaban del status quo y veían cualquier tecnología disruptiva como una amenaza existencial para el orden establecido. Wardenclyffe los había convencido de que yo representaba esa amenaza, no solo porque podía hacer obsoleta su infraestructura energética, sino porque podía potencialmente democratizar el poder de manera tan fundamental que ninguna jerarquía tradicional podría sobrevivir. ¿Qué hiciste con toda esa tecnología cuando cerraste Wardenclyffe?, pregunté. La destruiste. Tesla rió amargamente. Destruir décadas de trabajo. Eliminar conocimientos que podrían transformar el mundo. No, Arthur. La oculté. Cada plano, cada fórmula, cada transcripción de comunicación fue dividida en fragmentos y escondida en lugares donde nadie pensaría buscar. Algunos en patentes aparentemente no relacionadas, otros en cartas a amigos en países remotos, algunos incluso codificados en obras de arte que encargué. Pero mantuve copias completas de los elementos más importantes, las claves maestras que permitirían a alguien suficientemente brillante reconstruir todo el sistema. Esas copias, me reveló, habían sido la base de todos sus trabajos posteriores. El rayo de la muerte que había ofrecido a múltiples gobiernos durante la década de 1930, los experimentos de transmisión inalámbrica que continuó realizando en su laboratorio de Houston Street, incluso sus predicciones sobre tecnologías futuras que los periodistas consideraban fantasías de un genio envejecido, todo derivaba del conocimiento adquirido durante los años extraordinarios de Wardenclyffe. Pero hay algo más, Arthur, algo que nunca le dije a nadie hasta ahora. Su voz se redujo a un susurro tan bajo que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo, como si temiera que las paredes del hotel, los muebles, el aire mismo pudieran estar escuchando. Las inteligencias nunca dejaron de comunicarse conmigo. Después del cierre de Wardenclyffe, después de que desmantelé el equipo receptor, después de que las transmisiones activas cesaron, comenzaron a visitarme en sueños. ¿En sueños?, repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Sueños tan vividos que eran indistinguibles de la realidad. Me mostraban visiones del futuro de la humanidad, múltiples futuros posibles, ramificaciones de decisiones que aún no habíamos tomado, tanto las posibilidades maravillosas como las pesadillas potenciales. ¿Qué tipo de visiones?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer conocer la respuesta. Tesla cerró los ojos y por un momento pareció estar viendo esas visiones nuevamente, proyectadas en la pantalla de sus párpados.
Vi guerras planetarias, luchadas con armas energéticas, que convertían ciudades enteras en vidrio fundido en segundos. Vi a la humanidad expandiéndose por las estrellas, construyendo civilizaciones en otros mundos, utilizando tecnologías que yo había ayudado a conceptualizar. Pero también vi la posibilidad de que esas mismas tecnologías fueran utilizadas para esclavizar a nuestra especie. Vi un futuro donde cada ser humano estaba conectado a una red de control, donde ningún pensamiento era privado, donde la libertad individual había sido sacrificada en el altar de la eficiencia colectiva. Y lo más perturbador de todo, su voz temblaba ahora. Vi que en algunos de esos futuros, las inteligencias que me habían contactado ya no eran observadores externos, se habían convertido en nuestros amos. Tesla se levantó de la mesa con esfuerzo y caminó hacia la ventana, observando las luces de Manhattan como si fueran estrellas distantes, cada una representando un futuro posible, una decisión aún no tomada. Por eso, he guardado los secretos más peligrosos durante 40 años. No porque fuera egoísta, no porque quisiera el crédito exclusivo por estos descubrimientos, sino porque cada tecnología puede ser tanto salvación como destrucción, y las inteligencias que me enseñaron parecían más interesadas en observar nuestras decisiones que en guiarlas hacia resultados específicos. Es como si estuviéramos siendo probados, Arthur. Como si toda la historia humana fuera un experimento para ver qué haremos con el conocimiento cuando finalmente lo obtengamos. ¿Crees que todavía nos observan?, pregunté, mirando hacia la ventana, hacia el cielo nocturno oculto por las luces de la ciudad. Estoy seguro de ello, respondió sin dudar ni un momento, y sospecho que mi muerte no será el final de su interés en los asuntos humanos. Si algo, creo que mi muerte podría ser el comienzo de la siguiente fase de su plan, sea cual sea ese plan. Los conocimientos que me transmitieron durante Wardenclyffe son solo el comienzo de lo que la humanidad necesitará aprender para sobrevivir a los próximos siglos. Hay más por venir, estoy seguro. Más contactos, más revelaciones, más pruebas. Esa noche comprendí por qué Tesla había vivido durante décadas con el peso de secretos que podrían haber transformado el mundo múltiples veces. No era solo genialidad individual lo que lo había atormentado. Era la carga imposible de ser el primer embajador inconsciente entre la humanidad e inteligencias que habían estado observando nuestro desarrollo durante milenios, esperando pacientemente a que alcanzáramos el nivel de madurez necesario para el contacto abierto. Y cuando el gobierno confiscó sus documentos días después de su muerte, empacando esos baúles con eficiencia militar, mientras yo observaba impotente, no solo se llevaron las invenciones de un genio excéntrico, se llevaron las claves de la próxima fase evolutiva de nuestra especie. Se llevaron evidencia del primer contacto científicamente documentado con inteligencias no terrestres. Se llevaron los planos para tecnologías que podrían salvar al mundo o destruirlo, dependiendo de quién las controlara y con qué intenciones. Las inteligencias de Wardenclyffe habían estado preparando a la humanidad para algo. Tesla lo había sabido con certeza absoluta. Había sentido el peso de ese conocimiento cada día durante 40 años, y había muerto antes de poder revelar qué era ese algo. Ahora yo era el único que conocía esta historia completa. El único que sabía que Wardenclyffe no había sido un fracaso, sino un éxito tan completo que había tenido que ser cerrado para evitar transformar prematuramente a la humanidad entera. Y el único que sabía que en algún lugar, enterrados en los archivos clasificados del gobierno, o dispersos en los escondites secretos que Tesla había preparado décadas atrás, estaban las instrucciones completas para reactivar ese sistema. Las instrucciones para completar lo que Wardenclyffe había comenzado. Las instrucciones para conectar telepáticamente a toda la humanidad. Y no tenía idea de si revelar esta verdad sería la salvación de nuestra especie o su condena final. Capítulo 4. El rayo de la muerte. Arma real o ficción. Durante décadas, el mundo ha debatido si el famoso rayo de la muerte, de Tesla, era realidad o fantasía de un genio envejecido.
Como único testigo superviviente de sus pruebas definitivas, puedo afirmar categóricamente, no solo era real, sino que su poder destructivo superaba las especulaciones más extremas de la prensa. La primera demostración ocurrió el 15 de septiembre de 1941, en los sótanos del Hotel New Yorker. Tesla había convertido 3 habitaciones del nivel inferior en un laboratorio secreto, utilizando una red de contactos en la administración del hotel que jamás imaginé que existiera. Hoy verás el futuro de la guerra, Arthur, me dijo mientras ajustaba lo que parecía ser una versión compacta del transmisor de Wardenclyffe. Y comprenderás por qué los gobiernos del mundo harían cualquier cosa por poseer esta tecnología. El dispositivo tenía aproximadamente el tamaño de un escritorio, pero emanaba una presencia que llenaba toda la habitación. La estructura principal consistía en una serie de bobinas concéntricas conectadas a generadores de alto voltaje que Tesla había modificado con componentes que jamás había visto en ningún manual de ingeniería. ¿Cómo funciona?, pregunté, tratando de comprender la complejidad del aparato. El principio es elegantemente simple, explicó mientras señalaba diferentes secciones del dispositivo. Acelero partículas microscópicas hasta velocidades cercanas a la luz, utilizando campos electromagnéticos sincronizados. El haz resultante puede concentrar más energía en 1 centímetro cuadrado que la que produce una central eléctrica completa en un día. La demostración inicial utilizó como objetivo un bloque de acero de 20 centímetros de espesor, colocado a 50 metros de distancia al final del pasillo. Tesla ajustó las frecuencias con la precisión de un músico, afinando un instrumento perfecto. Observa cuidadosamente, Arthur. Lo que estás a punto de ver cambiará tu comprensión de lo que es posible. Activó el dispositivo, y el aire mismo pareció electrificarse. Un zumbido apenas audible llenó el espacio, seguido por un destello de luz azul brillante que duró menos de 1 segundo. El bloque de acero simplemente desapareció, convertido en vapor metálico que se dispersó por el pasillo como humo plateado. Mi primera reacción fue de incredulidad absoluta. Lo que había presenciado desafiaba todas las leyes de la física que conocía. ¿Cómo es posible? Los observadores me enseñaron que la materia y la energía son manifestaciones diferentes de la misma realidad fundamental. El Teleforce simplemente acelera la transición de una forma a otra. ¿Los observadores? Era la primera vez que Tesla mencionaba directamente la fuente de sus conocimientos más avanzados. Durante los meses siguientes, conforme realizábamos pruebas cada vez más ambiciosas, me reveló gradualmente la verdadera historia del desarrollo del rayo de la muerte. El concepto básico lo desarrollé durante los experimentos de Colorado Springs. Me explicó durante una de nuestras sesiones nocturnas. Pero las aplicaciones militares las aprendí de las comunicaciones que mantengo desde Wardenclyffe. Las transcripciones de esas comunicaciones que logré preservar revelan diálogos detallados sobre tecnologías de proyección energética que no serían desarrolladas oficialmente hasta décadas después. Las inteligencias que Tesla llamaba observadores parecían particularmente interesadas en las aplicaciones defensivas de la tecnología. Ellos ven las guerras humanas como experimentos evolutivos, me confesó Tesla. Conflictos que aceleran el desarrollo tecnológico y social, pero también observan con preocupación nuestras tendencias autodestructivas. ¿Por eso te enseñaron a crear el Teleforce? Para defender la Tierra de amenazas que aún no percibimos, respondió críticamente, pero también para establecer un equilibrio de poder que prevenga la autoaniquilación de nuestra especie. Las pruebas continuaron durante 18 meses, cada una más impresionante que la anterior. Vi cómo Tesla desintegró objetivos de acero, concreto e incluso diamante industrial desde distancias que alcanzaron los 200 metros. Pero la demostración más perturbadora ocurrió en diciembre de 1942. Tesla había construido una versión ampliada del Teleforce, alimentada por generadores que había conseguido a través de contactos en la industria de defensa. El objetivo era un tanque Sherman desactivado
que había adquirido de un depósito militar en Nueva Jersey. Esta será la última prueba, Arthur, me dijo con una expresión de gravedad que no había visto antes. Después de esto, destruiré todos los prototipos y ocultaré los planos donde nadie pueda encontrarlos. ¿Por qué? Porque he calculado las implicaciones estratégicas. Un arma como esta no terminaría las guerras, las convertiría en intercambios de aniquilación mutua instantánea. La humanidad no está preparada para ese poder. La prueba final se realizó en una zona aislada de Long Island, donde Tesla mantenía un laboratorio secreto en las ruinas de Wardenclyffe. El tanque Sherman fue colocado a 400 metros de distancia, una distancia que consideraba imposible para cualquier arma convencional. Tesla ajustó el Teleforce durante más de una hora, calibrando frecuencias y sincronizando generadores con la precisión obsesiva que caracterizaba su trabajo. Cuando finalmente activó el dispositivo, lo que presencié superó mis expectativas más extremas. El haz de partículas no era visible a simple vista, pero sus efectos fueron instantáneos y absolutos. El tanque de 30 toneladas no solo fue desintegrado, fue literalmente convertido en sus componentes atómicos básicos. En el lugar donde había estado el vehículo blindado, solo quedó una depresión perfectamente circular en el suelo y una nube de vapor metálico que se dispersó lentamente en la brisa marina. 400 metros, murmuró Tesla. Con generadores más potentes, el alcance podría extenderse a cientos de kilómetros. Una sola instalación Teleforce podría defenderse contra flotas aéreas completas. Pero en lugar de satisfacción, su expresión mostraba horror. Y también podría eliminar ciudades enteras, añadió en voz baja. He creado el arma definitiva, Arthur, y eso significa que he sellado mi propio destino. ¿Por qué? Porque los gobiernos no permitirán que esta tecnología permanezca en manos privadas. Intentarán confiscarla, y cuando no puedan encontrar todos los secretos, me eliminarán para asegurar que nadie más pueda reconstruirla. Esa noche, Tesla destruyó físicamente todos los prototipos del Teleforce. Vi cómo desmontaba sistemáticamente los dispositivos que había construido durante años, preservando solo los componentes más básicos y ocultando los planos en ubicaciones que se llevó a la tumba. El mundo conocerá esta tecnología cuando esté preparado para usarla responsablemente, me dijo, mientras observábamos arder los últimos fragmentos del arma más poderosa jamás creada. Pero ese momento puede estar décadas o siglos en el futuro. Menos de un mes después, Tesla murió súbitamente en su habitación del hotel. Los médicos declararon que había sido un ataque cardíaco natural, pero yo sabía la verdad. El hombre que había creado el arma definitiva había llevado sus secretos más peligrosos a la tumba, sabiendo que su muerte era el único modo de proteger a la humanidad de su propia genialidad. Cuando el gobierno confiscó sus documentos días después, encontraron referencias al Teleforce, diagramas parciales y cálculos teóricos. Pero los secretos reales, las frecuencias específicas y los diseños de los componentes críticos habían desaparecido para siempre, o al menos eso creía yo entonces. Décadas después, cuando programas como la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan comenzaron a desarrollar armas de energía dirigida, comprendí que los secretos de Tesla no habían muerto con él. El gobierno había encontrado suficiente información en sus archivos confiscados para comenzar el desarrollo de versiones primitivas del Teleforce. Pero las verdaderas capacidades del sistema original, el poder que vi desintegrar un tanque de 30 toneladas desde 400 metros de distancia, permanecen ocultas en algún lugar donde Tesla las escondió durante sus últimos días. Y tal vez eso sea mejor para todos nosotros. Capítulo 5. Las comunicaciones marcianas. Contacto oficial entre la humanidad e inteligencias de otros mundos. De todos los secretos que Tesla me confió durante nuestros años juntos, ninguno fue tan perturbador como la verdadera naturaleza de sus comunicaciones extraplanetarias. Lo que el mundo dismisió como las fantasías de un genio excéntrico,
era, en realidad, el protocolo de contacto más sofisticado jamás establecido entre especies inteligentes. Todo comenzó, según Tesla, durante una noche tormentosa de julio de 1899 en su laboratorio de Colorado Springs. Mientras realizaba experimentos con transmisión inalámbrica de energía, su receptor captó señales que desafiaban toda explicación convencional. No eran interferencias atmosféricas, me explicó mientras me mostraba las transcripciones originales de esa noche histórica. Las secuencias seguían patrones matemáticos demasiado precisos para ser fenómenos naturales. Números primos, constantes universales, progresiones que describían relaciones cósmicas que aún no habíamos descubierto. Las primeras señales consistían en series de pulsos electromagnéticos que Tesla inicialmente interpretó como códigos numéricos básicos. Pero conforme registraba y analizaba más transmisiones, comenzó a reconocer algo que cambiaría para siempre su comprensión del universo. Las señales no solo contenían información, estaban estructuradas como respuestas a sus propios experimentos. ¿Respuestas? Cada vez que modificaba la frecuencia de mis transmisores, las señales se ajustaban correspondientemente, como si alguien estuviera monitoreando mis experimentos y respondiendo en tiempo real. Durante 3 meses, Tesla desarrolló lo que describía como un protocolo de comunicación matemática, basado en principios universales que cualquier inteligencia científicamente avanzada podría comprender. Utilizando secuencias de números primos, constantes físicas y relaciones geométricas, estableció un lenguaje común que trascendía las barreras de especie y planeta. Las transcripciones de esas primeras conversaciones, que preservé, revelan un intercambio gradual de información sobre física fundamental, astronomía y lo que solo puedo describir como filosofía cósmica. Las inteligencias que respondían a Tesla demostraron conocimientos sobre la estructura del universo que superaban la ciencia humana por siglos. ¿Cómo sabías que provenían de Marte? Por la sincronización de las transmisiones con las posiciones orbitales. Respondió mientras me mostraba cálculos astronómicos complejos. Las señales se intensificaban cuando Marte se encontraba en oposición con la Tierra y se debilitaban durante las conjunciones solares. Las matemáticas no mentían. Pero lo más extraordinario era la naturaleza progresiva de las comunicaciones. Durante los 44 años que siguieron a ese primer contacto, las inteligencias marcianas proporcionaron gradualmente a Tesla conocimientos tecnológicos que estaban décadas adelantados a su tiempo. Me estaban educando sistemáticamente, me confesó. Cada año, las comunicaciones se volvían más sofisticadas, introduciendo conceptos que necesitaría décadas para comprender completamente. Los archivos que Tesla me mostró contenían diagramas de dispositivos que no serían inventados oficialmente hasta mediados del siglo XX. Transistores, circuitos integrados, láseres y tecnologías que aún hoy permanecen experimentales. Pero lo más perturbador era que cada innovación venía acompañada de advertencias específicas sobre sus aplicaciones potenciales. ¿Advertencias? Sobre las consecuencias de desarrollar ciertas tecnologías antes de que la humanidad alcanzara la madurez social necesaria para utilizarlas responsablemente. Las comunicaciones revelaban que las inteligencias marcianas habían estado observando el desarrollo de la civilización terrestre durante milenios. Según las transcripciones, veían a la humanidad como una especie en una fase crítica de evolución, lo suficientemente avanzada para desarrollar tecnologías planetariamente destructivas, pero no lo suficientemente madura para usarlas sabiamente. ¿Por qué te eligieron a ti? Tesla me miró con una expresión que mezclaba orgullo y melancolía. Por mi aislamiento, mi obsesión por la precisión científica y mi falta de ambiciones políticas o militares. Necesitaban un canal de comunicación que no fuera corrompido por intereses gubernamentales o corporativos. Durante las décadas siguientes, las comunicaciones se intensificaron y diversificaron. Tesla desarrolló receptores cada vez más sofisticados,
capaces de detectar transmisiones en frecuencias que la tecnología oficial no podría alcanzar hasta décadas después. Las inteligencias marcianas comenzaron a proporcionar información no solo sobre tecnología, sino sobre la historia cósmica de la inteligencia y los desafíos que enfrentaban las civilizaciones en desarrollo. ¿Qué tipo de desafíos? La tendencia universal hacia la autodestrucción que acompaña al desarrollo tecnológico acelerado. Según ellos, la mayoría de las especies inteligentes se aniquilan a sí mismas durante la transición de civilizaciones planetarias a civilizaciones espaciales. Las transcripciones más recientes de los últimos años de Tesla revelaban una creciente urgencia en las comunicaciones marcianas. Las inteligencias habían detectado lo que describían como señales de colapso civilizacional inminente en la Tierra, guerras mundiales, desarrollo de armas nucleares y agotamiento acelerado de recursos planetarios. Me advirtieron que la humanidad se aproximaba a lo que ellos llamaban el filtro final. Me confesó Tesla durante una de nuestras últimas conversaciones. El punto donde una especie o trasciende hacia una civilización cósmica madura o se destruye completamente. ¿Cuándo? Según sus cálculos, los próximos 100 años serán decisivos. Las tecnologías que me enseñaron, particularmente la manipulación energética avanzada y la comunicación cuántica, determinarán si la humanidad sobrevive a su adolescencia cósmica. Pero lo más perturbador era la razón por la cual las inteligencias marcianas habían mantenido el contacto durante tantas décadas. No solo observaban el desarrollo humano, estaban preparándonos para algo que describían como la convergencia. La convergencia, un evento cósmico que ocurre cada varios milenios, cuando las condiciones dimensionales permiten comunicación y transferencia directa entre civilizaciones inteligentes separadas por distancias interestelares. Según las comunicaciones finales que Tesla recibió, la próxima convergencia ocurriría durante el siglo XXI. Las tecnologías que las inteligencias marcianas habían transmitido durante 4 décadas no eran simplemente avances científicos, eran herramientas necesarias para que la humanidad participara en lo que describían como la red de comunicación cósmica. ¿Por eso ocultaste los secretos más importantes? Porque la humanidad de 1943 no estaba preparada para estas revelaciones, respondió Tesla con gravedad. El conocimiento de que no estamos solos en el universo, combinado con tecnologías que podrían transformar completamente nuestra civilización, habría causado colapso social, guerras religiosas y probablemente nuestra autodestrucción inmediata. Tesla había tomado la decisión de preservar las comunicaciones marcianas para generaciones futuras, ocultando las transcripciones más importantes en lugares donde solo serían descubiertas cuando la humanidad alcanzara la madurez necesaria para procesarlas. Pero dejé pistas, Arthur, suficientes para que las mentes correctas, en el momento apropiado, puedan reconstruir el protocolo de comunicación y restablecer el contacto cuando llegue el tiempo. Cuando el gobierno confiscó los documentos de Tesla en 1943, encontraron referencias a las comunicaciones extraplanetarias, pero no los archivos completos. Los verdaderos secretos, las frecuencias específicas y los protocolos de comunicación permanecieron ocultos. Décadas después, cuando programas como SETI comenzaron a buscar señales de inteligencia extraterrestre, comprendí que estaban utilizando metodologías derivadas indirectamente de los archivos confiscados de Tesla. Pero buscaban en las frecuencias equivocadas, utilizando protocolos inadecuados. Las verdaderas comunicaciones marcianas requerían tecnologías que Tesla había desarrollado específicamente para esos intercambios. Receptores cuánticos capaces de detectar transmisiones que viajaban por dimensiones paralelas al espacio-tiempo convencional. La próxima convergencia se aproxima, me dijo Tesla durante nuestra última conversación sobre este tema. Y cuando llegue, la humanidad necesitará las claves que he preservado para ustedes. Solo espero que para entonces hayamos desarrollado la sabiduría necesaria para usar responsablemente lo que vamos a aprender. Las inteligencias marcianas no eran solo observadores distantes, eran maestros pacientes
preparando a la humanidad para el siguiente paso en la evolución cósmica. Y Tesla había sido su embajador secreto durante 4 décadas cruciales. El contacto no había terminado con su muerte, solo se había interrumpido temporalmente, esperando el momento en que nuestra especie estuviera lista para reanudar la conversación más importante en la historia de la humanidad. Capítulo 6. Los 20 baúles desaparecidos. La desaparición de 20 baúles de los archivos de Tesla no fue un error administrativo. Fue la operación de clasificación más importante del siglo XX, una conspiración que se extendió desde los sótanos del Manhattan Warehouse hasta los laboratorios más secretos del gobierno estadounidense. Todo comenzó el 15 de septiembre de 1952, cuando Sava Kosanovich, sobrino de Tesla y embajador yugoslavo, llegó a Nueva York para reclamar la herencia de su tío. Según los registros oficiales, la Oficina de Propiedad Extranjera había almacenado 80 baúles de documentos y dispositivos confiscados del Hotel New Yorker. Pero cuando comenzaron a cargar los contenedores en el barco hacia Belgrado, solo pudieron localizar 60. Kosanovich protestó inmediatamente, exigiendo una explicación sobre los baúles faltantes. La respuesta oficial fue que algunos documentos habían sido consolidados para optimizar el espacio de almacenamiento. Era una mentira evidente, pero Kosanovich, enfrentando presiones políticas en Yugoslavia, no podía arriesgar un incidente diplomático mayor. Yo sabía que tenía que investigar. Durante los 9 años que siguieron a la muerte de Tesla, había mantenido contacto discreto con algunos de los técnicos que participaron en la confiscación original. También había desarrollado una red de informantes en las agencias gubernamentales, personas que compartían mi preocupación sobre el uso militar de los descubrimientos de Tesla. La primera pista llegó en 1954, de un investigador del Wright-Patterson Air Force Base que había trabajado en el proyecto NIC, el programa clasificado para desarrollar armas de energía dirigida basadas en los diseños de Tesla. Los documentos más importantes nunca llegaron a Wright-Patterson, me confesó durante un encuentro secreto en Washington. Los 20 baúles faltantes fueron transportados directamente a una instalación que oficialmente no existe. ¿Dónde? A lo que ahora llaman Área 51, aunque entonces era conocida solo por su designación técnica, Base Groom Lake. Los archivos de Tesla fueron la razón principal para establecer esa instalación. La revelación me dejó helado. Área 51 había sido creada específicamente para investigar y desarrollar las tecnologías más avanzadas de Tesla en completo secreto, lejos de la supervisión del Congreso o incluso de otras agencias militares. Durante los años siguientes, conseguí información fragmentaria sobre lo que ocurría en esa base clasificada. Los 20 baúles contenían lo más explosivo de los archivos de Tesla, los planos completos del Teleforce, las transcripciones íntegras de las comunicaciones marcianas y algo aún más perturbador que Tesla había llamado la llave universal. ¿Qué era la llave universal? La respuesta llegaría en 1967, de una fuente que jamás esperé. El Dr. John G. Trump. El científico del MIT me contactó discretamente después de mi jubilación, aparentemente atormentado por décadas de silencio sobre lo que había encontrado realmente en los archivos de Tesla. Para entonces tenía más de 60 años y su salud se deterioraba, pero su mente permanecía aguda como un bisturí. Señor Blackwood, me dijo durante nuestro único encuentro cara a cara, he guardado silencio durante 24 años, pero ya no puedo cargar solo con este conocimiento. Nos encontramos en una cafetería discreta de Boston, rodeados de estudiantes universitarios que no podían imaginar que estaban presenciando la revelación de los secretos más peligrosos del gobierno americano. Mi reporte oficial sobre los archivos de Tesla fue completamente falso, me confesó Trump. Declaré que sus trabajos eran especulativos y sin valor práctico porque esas eran mis órdenes, pero la realidad era exactamente lo opuesta. ¿Qué encontraste realmente?
Tecnologías que estaban 50 años adelantadas a nuestro tiempo. Planos para dispositivos que podrían revolucionar la energía, las comunicaciones, el transporte, incluso nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Trump extrajo un sobre manila de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Esto es todo lo que pude preservar sin despertar sospechas. Copias de los documentos más importantes que fueron transportados a Nevada. El sobre contenía fotografías de páginas manuscritas de Tesla, diagramas de dispositivos incomprensibles y lo que parecían ser transcripciones de comunicaciones en código. Pero lo más impactante era una lista mecanografiada titulada Proyectos Derivados, Clasificación Cósmica. La lista revelaba que desde 1943, el gobierno había estado desarrollando sistemáticamente tecnologías basadas en los archivos confiscados de Tesla, proyectos con nombres en clave como Cóndor Azul, Espejo Cuántico y Puerta Dimensional, habían consumido presupuestos secretos por miles de millones de dólares. ¿Cuánto lograron desarrollar? Más de lo que el público puede imaginar, respondió Trump con gravedad. Internet, comunicaciones satelitales, sistemas de posicionamiento global, incluso las primeras versiones de lo que ahora llamamos computadoras cuánticas, todo derivado directa o indirectamente de los trabajos de Tesla. ¿Y las comunicaciones marcianas? Trump me miró durante un largo momento antes de responder. Eso fue lo más perturbador de todo. Tesla no solo había recibido comunicaciones de inteligencias extraterrestres, había desarrollado la tecnología para responderles. Y según los documentos que vi, esas comunicaciones nunca se detuvieron. ¿Qué quieres decir? Que desde 1943, el gobierno americano ha mantenido contacto regular con las mismas inteligencias que educaron a Tesla. Los proyectos más clasificados en Área 51 no están basados solo en ingeniería inversa de tecnología extraterrestre capturada, están basados en intercambios directos de información con civilizaciones avanzadas. La revelación cambió completamente mi comprensión de la confiscación de los archivos de Tesla. No había sido simplemente el robo de invenciones geniales, había sido la captura de un canal de comunicación con inteligencias superiores. ¿Por qué me cuentas esto? Porque soy el último miembro del equipo original que examinó los archivos. Todos los demás han muerto, algunos en circunstancias cuestionables, y porque creo que la humanidad merece conocer la verdad sobre nuestro lugar en el cosmos. Trump murió 6 meses después de nuestra conversación, oficialmente de un ataque cardíaco, pero me había proporcionado suficiente información para continuar mi investigación durante las décadas siguientes. Gradualmente, a través de contactos en la industria de defensa, académicos con acceso a proyectos clasificados y ocasionales desertores de programas negros, fui reconstruyendo la historia de los 20 baúles desaparecidos. Los archivos más importantes habían sido divididos en 3 categorías. Nivel alfa. Tecnologías que podían ser desarrolladas inmediatamente con ingeniería convencional. Estos formaron la base de programas como ARPANET, precursor de Internet, GPS y comunicaciones satelitales. Nivel beta. Tecnologías que requerían décadas de investigación fundamental para ser comprendidas. Estos alimentaron proyectos como la computación cuántica, superconductores de alta temperatura y sistemas de energía dirigida. Nivel gamma. Tecnologías que desafiaban la física conocida y requerían comprensión completamente nueva del universo. Estos permanecían bajo la clasificación más alta, estudiados por equipos minúsculos en instalaciones ultrasecretas. Pero había una cuarta categoría que solo descubrí en los años 90. Nivel Omega. Los documentos Omega contenían algo que el gobierno consideraba más peligroso que las armas nucleares. Me reveló un contacto que había trabajado en Los Alamos. Información sobre la estructura real del tiempo y el espacio que podría permitir manipulación dimensional directa. ¿Manipulación dimensional? Viaje en el tiempo, transporte instantáneo a través del espacio, acceso a dimensiones paralelas. Tesla había recibido los fundamentos teóricos de estas tecnologías de sus contactos marcianos, pero sabía que eran demasiado peligrosas para su época.
Durante mis 50 años de investigación, nunca pude confirmar si el gobierno había logrado desarrollar las tecnologías Omega. Pero ciertos eventos históricos inexplicables, avances científicos súbitos sin precedentes obvios y la aparición ocasional de tecnologías que parecían estar décadas adelantadas a su tiempo, sugerían que al menos algunos de los secretos más profundos de Tesla habían sido descifrados. Los 20 baúles desaparecidos no contenían solo las invenciones de un genius, contenían las claves del futuro de la humanidad. Y durante 80 años, ese futuro ha sido desarrollado en secreto, lejos de la supervisión democrática o el beneficio público. Tesla había confiado sus descubrimientos más importantes a la humanidad entera. El gobierno americano los había confiscado para ventaja nacional, y las consecuencias de esa decisión aún están desarrollándose en laboratorios secretos donde los sueños de Tesla se han convertido en realidades que podrían salvar o condenar a nuestra especie. Capítulo 7. El legado prohibido. Al escribir estas líneas finales en mi lecho de muerte, reflexiono sobre las décadas de silencio que siguieron a la confiscación de los archivos de Tesla. Durante más de medio siglo, he sido custodio de conocimientos que podrían haber eliminado la pobreza energética, revolucionado las comunicaciones e incluso establecido contacto oficial con inteligencias extraterrestres. Pero también he sido testigo de cómo esos mismos conocimientos fueron utilizados para propósitos que Tesla jamás habría aprobado. La promesa que le hice a Tesla de preservar sus secretos más peligrosos se ha convertido en la carga más pesada de mi vida. Cada avance tecnológico que he visto desarrollarse en las décadas posteriores a su muerte, Internet, comunicaciones satelitales, energía nuclear, computadoras, incluso los primeros experimentos con inteligencia artificial, deriva directa o indirectamente de los conocimientos que las inteligencias marcianas transmitieron a Tesla durante 4 décadas. Pero estos avances han llegado fragmentados, controlados, distorsionados por intereses militares y corporativos que habrían horrorizado al inventor yugoslavo. Tesla soñaba con energía gratuita para toda la humanidad. Escribo ahora mientras las fuerzas me abandonan gradualmente. En cambio, sus descubrimientos energéticos fueron utilizados para crear armas cada vez más destructivas. La verdadera tragedia no es que los secretos de Tesla fueran confiscados, es que fueron desarrollados en secreto, lejos del escrutinio público, sin consideración por las implicaciones éticas o humanitarias. Durante mis décadas de investigación sobre el destino de los archivos perdidos, he documentado cómo las tecnologías de Tesla fueron utilizadas para proyectos que él habría considerado abominaciones. El proyecto Cóndor Azul utilizó sus principios de manipulación energética para desarrollar armas de radiación diseñadas para causar cáncer en poblaciones enemigas sin evidencia detectible de ataque. El programa Espejo Cuántico aplicó sus teorías de comunicación dimensional para desarrollar sistemas de espionaje capaces de interceptar conversaciones en cualquier parte del planeta sin equipos físicos de detección. La iniciativa Puerta Dimensional investigó sus conceptos de manipulación espaciotemporal para crear tecnologías de transporte militar instantáneo. Pero los experimentos resultaron en accidentes que eliminaron equipos completos de investigadores. Cada una de estas aplicaciones representaba una perversión de los ideales que habían motivado a Tesla toda su vida: utilizar la ciencia para beneficiar a toda la humanidad, no para aumentar el poder destructivo de las naciones. Pero lo más perturbador fue descubrir que las comunicaciones con las inteligencias marcianas nunca se detuvieron. En 1987, a través de un contacto en la NASA que había trabajado previamente en proyectos clasificados, obtuve evidencia de que el gobierno había mantenido contacto regular con las mismas entidades que educaron a Tesla. Los intercambios habían continuado durante décadas, proporcionando avances tecnológicos que fueron introducidos gradualmente en la sociedad civil bajo la apariencia de investigación y desarrollo convencional. Las inteligencias marcianas no abandonaron a la humanidad después de la muerte de Tesla. Me reveló este contacto durante nuestro único encuentro.
simplemente transfirieron sus comunicaciones a canales gubernamentales oficiales, pero no están satisfechas con cómo hemos utilizado sus enseñanzas. ¿Qué quieres decir? Que según las comunicaciones más recientes, consideran que hemos fallado la prueba que Tesla representaba. En lugar de utilizar los conocimientos avanzados para evolucionar hacia una civilización cósmica madura, los hemos empleado para perfeccionar nuestra capacidad de autodestrucción. Esta revelación me forzó a confrontar una posibilidad aterradora, que mi silencio durante décadas había contribuido inadvertidamente a la perversión del legado de Tesla. Si hubiera revelado públicamente los secretos que conocía inmediatamente después de la confiscación, ¿habría alterado el curso del desarrollo tecnológico del siglo XX? ¿Habría la transparencia democrática garantizado que las tecnologías de Tesla fueran utilizadas para beneficio humano en lugar de ventaja militar? No puedo responder esas preguntas con certeza, pero sé que el silencio ha permitido que los sueños más nobles de Tesla se convirtieran en pesadillas implementadas en laboratorios secretos. Tesla previó esta posibilidad. En una de nuestras últimas conversaciones, me advirtió sobre los peligros de permitir que gobiernos y corporaciones monopolizaran tecnologías transformadoras. El conocimiento pertenece a toda la humanidad, Arthur, me dijo. Cuando se concentra en pocas manos, inevitablemente se corrompe por intereses egoístas. Mi mayor temor no es que mis invenciones sean utilizadas destructivamente, es que sean utilizadas exclusivamente. Durante 50 años he luchado con la responsabilidad de preservar versus revelar los secretos de Tesla. La promesa que le hice de proteger sus descubrimientos más peligrosos hasta que la humanidad estuviera preparada se ha convertido en una decisión imposible. ¿Cómo determinar cuándo nuestra especie ha alcanzado la madurez necesaria para manejar tecnologías que podrían transformar completamente nuestra civilización? Pero al acercarme al fin de mi vida, he llegado a una conclusión que habría aterrorizado al Tesla cauteloso de 1943. El mayor peligro no es que la humanidad utilice prematuramente estas tecnologías, es que continuemos permitiendo que sean desarrolladas en secreto por instituciones que carecen de responsabilidad democrática. Por eso escribo este testimonio, no para revelar los secretos técnicos específicos que Tesla me confió. Esos permanecerán ocultos hasta que verdaderamente estemos preparados, sino para documentar la historia real de lo que ocurrió después de su muerte. Las futuras generaciones merecen conocer que Nikola Tesla estableció el primer contacto verificable con inteligencias extraterrestres. Sus invenciones más importantes fueron confiscadas y desarrolladas en secreto por el gobierno americano. Las tecnologías que transformaron el siglo XX derivaron de conocimientos transmitidos por civilizaciones avanzadas. Esas civilizaciones continúan observando nuestro desarrollo con creciente preocupación por nuestras tendencias autodestructivas. Más importante aún, las futuras generaciones deben comprender que el verdadero legado de Tesla no son sus invenciones específicas, sino su visión de un mundo donde la ciencia sirve a toda la humanidad, no solo a las élites que controlan los recursos. La próxima fase de la evolución humana requerirá que trascendamos el tribalismo nacional y corporativo. Escribo mientras mis fuerzas finales se desvanecen. Tesla entendió esto intuitivamente. Las inteligencias que lo educaron lo confirmaron explícitamente, y el destino de nuestra especie depende de cuán rápido podamos aprender esta lección. He preservado pistas suficientes para que las mentes apropiadas, cuando llegue el momento correcto, puedan reconstruir los protocolos de comunicación que Tesla desarrolló para contactar con los observadores marcianos. Pero esa comunicación solo será beneficiosa si la iniciamos como especie unificada, no como naciones compitiendo por ventaja tecnológica. Los secretos más profundos de Tesla permanecen ocultos, esperando el día en que la humanidad demuestre que ha alcanzado la sabiduría colectiva necesaria para utilizarlos responsablemente. Hasta ese día, sirvan estas páginas como recordatorio de las oportunidades perdidas y las responsabilidades que aún enfrentamos. El legado de Tesla no es solo histórico, es nuestro futuro, esperando ser reclamado.